Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto de estar nuevamente con ustedes en este devocional, tu devocional en casa. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente y estar de una manera virtual, alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Esta tarde, la 10ª Iglesia Bautista Genezaret le da la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este programa de tu devocional en casa. Queremos saludar a todos y cada uno de ustedes que se están conectando y quienes se van a conectar posteriormente y que nos van a acompañar en este tema de esta noche. Queremos decirte de que el tema de esta noche es principios por los cuales vivir en comunidad de fe. Miren qué bonito, principios por los cuales vivir en comunidad de fe. Nosotros como cada día siempre vamos a agradecerle al Señor de ser una comunidad de fe. Siempre vamos a agradecerle al Señor a través de la oración, todo lo que Él hace por nosotros. Y en esta ocasión no va a ser diferente. Vamos a agradecerle al Señor a través de una oración y que Él sea el que ponga en nuestro corazón esa palabra, la implante y la haga florecer. Oremos. Dios y Padre Celestial, en esta noche queremos, Señor, bendecir tu nombre, alabar tu nombre y juntos, mis hermanos y hermanas, a través de esta plataforma de Facebook, queremos, Señor, agradecerte por todo lo que has hecho durante este día, por todos los beneficios, las bondades, por todo lo que haces en nuestra vida, por lo que haces con nuestra familia, por lo que haces por nuestra comunidad de fe también, Señor, que es el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Queremos que esta tarde, Señor, al estudiar los principios por los cuales vivir en comunidad de fe, nuestros corazones se sientan llenos a rebosar de tu presencia, Señor. Ayúdanos a entender poco a poco lo que nosotros como denominación bautista tenemos para adorarte y para bendecir tu nombre. Gracias, Padre Santo, por aquellos que están oyendo en este momento y viendo este devocional en casa y por quienes se van a conectar posteriormente. Gracias porque también algunos lo verán en YouTube. Pedimos, Señor, tu amor, tu misericordia para cada uno de ellos y además de eso, tu protección para donde quiera que ellos anden, Señor. Sabemos que este virus está afectando aún nuestra humanidad. Así que te pedimos que tú nos guardes, nos des protección contra este virus, sabiendo de que tú eres más poderoso que cualquier cosa sobre este mundo. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Quería invitarlos a ustedes entonces a estar atentos un momento con su familia. Yo quiero que leamos también lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2, del verso 38 al 42. Dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué interesante y qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor nos habla a través de su palabra. El apóstol en este momento está dando el primer discurso a toda la congregación que tenía ahí, a toda la cantidad de gente que estaba reunida para escuchar lo que el Señor iba a decir en ese día de Pentecostés. Qué bonito también, porque digo bonito porque si nosotros nos trasladamos a ese momento de ese discurso del apóstol,
vamos a encontrar varias cosas que nosotros a veces hemos perdido de vista. Hemos perdido de vista, digo, porque hay ocasiones en que nosotros sentimos en nuestra vida que algo hace falta y no logramos entenderlo. Sentimos en nuestra vida que Dios nos está llamando para hacer algo, pero no sabemos para qué es. No sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, la gente comienza a vivir una vida cristiana un poco débil, una vida cristiana bastante sin alimentación espiritual. Sin embargo, el hecho de que en las primeras iglesias, el primer discurso donde se forma la primera congregación con el apóstol, al decirle arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Allí está predicando prácticamente la esencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos sintieron ese vacío en su corazón, esa culpa de haber crucificado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Haber hecho una injusticia y pedir todavía, cuando en aquella ocasión Pilato decía: ¿a quién le doy? ¿A Barrabás o a este que se llama el Cristo? ¿Qué pidió la gente en ese momento? Barrabás, 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 suelten al malo. Normalmente así ha sido desde ese tiempo hasta este momento. Siempre estamos haciendo una elección equivocada. Por lo tanto, el Señor quiere que nosotros en este momento, igual que el tiempo de la iglesia primitiva, nosotros vayamos y tengamos una correcta elección. Fíjense que lo que hicieron ellos. Así que los que le recibieron la palabra fueron bautizados. La recepción de la palabra significa que en ese momento alguien predicó, alguien escuchó con sus 5 sentidos, como decimos, con toda su característica que puede tener la persona para entender, para comprender el mensaje. Inmediatamente se bautiza la persona. ¿Qué es lo primero que hizo Pedro? Explicarles qué es lo que estaba pasando. Pedro lo que hace es, el apóstol le está dando todo lo que ellos necesitan para llenar ese vacío. Y una vez entendiendo lo que la palabra de Dios quería decirle, proceden al bautismo. Una persona consciente, una persona que entiende el Evangelio es la que es capaz de bautizarse. Una persona que ha hecho una decisión por Cristo. Esa persona ha hecho una correcta decisión. Entonces sí se puede bautizar. No bautizar a personas que no saben lo que están haciendo, que no tienen ese conocimiento en sí. Sin embargo, Hechos 2:42, 41 y 42 nos hace el énfasis. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos hablando de seres de adultos, personas con comprensión, personas que entienden el mensaje. Y luego el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo una persona puede perseverar cuando ya está consciente de lo que es, de lo que ha recibido, consciente o tiene entendido lo que está haciendo? Un niño o una persona que no está consciente, pues no va a perseverar. ¿Por qué no persevera? Porque no hay entendimiento. En la comunión unos con otros, allí es donde hay algo muy interesante. Después de haber recibido la palabra, después de haberse bautizado, de haber tomado esa decisión por Cristo, ahora viene el fruto de esa decisión. Dice, en la comunión unos con otros. Qué interesante que los cristianos podamos recuperar ese espíritu primitivo de la iglesia, de estar en comunión los unos con los otros. Por eso en las iglesias actuales tenemos un problema. En las iglesias actuales tenemos un problema que no queremos estar en comunión los unos con otros. Y luego viene otro aspecto del fruto de haber tomado una correcta decisión, el partimiento del pan. La segunda cosa es cómo nosotros podemos llenar las necesidades de otras personas. Entonces,
Luego la tercera es y en las oraciones. Habían tres aspectos muy importantes que tenían, cuatro aspectos los que acababan de recibir a Cristo como Salvador personal. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro aspectos que pueden distinguir a nuestras congregaciones actualmente. Entonces, ¿qué sacamos de estas cuatro cosas? De estos cuatro aspectos de los apóstoles, de los primeros creyentes en Cristo Jesús, del discurso del apóstol. En primer lugar, podemos sacar los principios. Los principios son los parámetros éticos de carácter universal, dirigidos a orientar la vida en comunidad de fe. ¿Cómo se llama el tema? Principios por los cuales vivir en comunidad de fe. Entonces, los principios que podemos obtener del Evangelio, de las cartas paulinas, de las cartas juaninas, de las cartas de que se elaboraron y de los cuatro evangelios. ¿Qué podemos sacar? Vamos a sacar los principios bíblicos, neotestamentarios y de donde vienen los principios bautistas. Los principios entonces son un conjunto de principios o parámetros éticos de carácter universal dirigidos a orientar la vida de los creyentes en comunidad de fe. Hay valores también que son guías que nos permiten definir el correcto comportamiento, o sea, el testimonio de cada creyente en la comunidad de fe. Es importante tenerlo claro, lo que son los principios y los valores. En el aspecto tocante, vamos a entrar entonces en el caso de los bautistas. En el aspecto espiritual, todo lo tocante a los parámetros, vamos a estar estudiando 9 principios. Por los que nosotros, como nicaragüenses, como bautistas, nos regimos en todas las congregaciones bautistas pertenecientes a la Convención Bautista de Nicaragua. De esta manera, nosotros nos acercamos a Dios por medio de su palabra escrita también. Todo tiene valor, y nosotros como creyentes en Cristo Jesús, tenemos entonces estos 9 principios por los cuales nos regimos como iglesias bautistas de la CBN. Estos principios son: el número 1, el señorío de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, querrámoslo o no, lo acepte cualquier persona o no. La Biblia, el principio número 2, la Biblia es la única y suprema regla de fe y práctica. La Biblia es la que nos va a regir la vida al verdadero creyente. Al verdadero creyente le rige la vida, le rige su conducta, le rige su práctica, tanto espiritual como práctica familiar y todo eso. La Biblia como regla suprema, única y suprema de fe. No utilizamos otros libros nosotros para guiarnos en la relación con Dios. El tercer principio es el libre examen de las Escrituras. Todos estos principios son neotestamentarios, extraídos del Nuevo Testamento. El cuarto principio es una iglesia bautista integrada por personas regeneradas y bautizadas por inmersión en el nombre del Padre y del nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese es el estilo, ese es el tipo de principio en el que nosotros nos desarrollamos. El quinto principio es el sacerdocio de todos. Oiga bien lo que voy a decir: el sacerdocio de todos los creyentes de nuestras congregaciones, varones y mujeres. Dios no hace acepción de personas. El principio número 6, la autonomía local de la iglesia. Entonces, la autonomía de la iglesia local viene a ser algo como se rige interdependiente y además autónomas. Es una cuestión muy, muy sencilla, pero que también ha sido mal interpretada. Sin embargo, nosotros en el estudio que vamos a realizar, vamos a hacer esas distinciones. El séptimo principio es: vamos a estudiar la libertad de conciencia. La libertad de conciencia nos permite a nosotros, al igual que el apóstol Pablo, decir con toda tranquilidad:
si la verdad os libertare, seréis verdaderamente. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad de conciencia encierra una gran actividad en nuestra vida diaria. No bajo la presión, no bajo la coerción, no bajo el temor, sino bajo la libertad a la cual hemos sido llamados. El octavo principio, que en algunas congregaciones para ellos sería el último principio. Sin embargo, el principio de la separación de la iglesia y el Estado es una norma, es algo ya que viene en el ADN de los bautistas, no mezclar lo que es la iglesia y el Estado. El Estado no puede regir lo que debe de hacer la iglesia, ni la iglesia debe regir o inmiscuirse en asuntos del Estado. Por lo menos no desde la perspectiva doctrinal, ni desde la perspectiva como iglesia en sí. Y el noveno principio, que en algunas ocasiones ha sido incluido, pero a veces ha sido excluido, es el principio misionológico. El principio misionológico es el que nos da Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el principio misionológico es uno de los principios que muchas congregaciones bautistas en Nicaragua, no digo de otros países, pero sí en Nicaragua, ha sido olvidado. Y nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, debemos rescatar ese principio porque es la esencia, es la vivencia de la iglesia. Una iglesia que no está en misión, está en contradicción definitivamente. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que se paraliza. Hablando de los principios bautistas existían mucho antes de la denominación como tal. De hecho, la fidelidad a ellos llegó a ser la ocasión de la fundación de una denominación bautista. La nueva denominación bautista fue resultado de estos principios llevados a cabo en la práctica en la iglesia de Inglaterra en el siglo XVII. Ya tomó fuerza demasiado grande. Los principios revelan los aspectos distintivos de una denominación cristiana. Por tanto, los mismos principios han servido para identificarnos como bautistas, justificando nuestra existencia como tales. Hay una denominación, de hecho, grandísima, que tiene tradición, que tiene mucho bagaje, tiene mucho amor a la obra, y es una denominación, ustedes lo van a encontrar, es llamada bautista la denominación, y tiene mucha influencia en muchos ámbitos a nivel nacional. En realidad, decir principios bautistas es bastante inapropiado, más bien podríamos decir principios neotestamentarios, porque son tomados del Nuevo Testamento. Los principios bautistas no nacieron con la denominación bautista en el siglo XVI y XVII, sino que ya existían mucho antes del comienzo de esta denominación. Tienen sus orígenes, los principios neotestamentarios, en el primer siglo. ¿Por qué? Porque allí es donde se elabora y de donde aparece el Nuevo Testamento. Los principios neotestamentarios posteriormente fueron desapareciendo en el curso de la historia eclesiástica. La iglesia cayó en una gran apostasía entre los años 100 al 325. Con la excepción de pequeños grupos disidentes, el cristianismo se fue convirtiendo en una cristiandad sociopolítica. Ya se fue diluyendo y cualquier persona podía llamarse cristiano. Por lo tanto, se convirtió en lo que se llama la cristiandad. Por consiguiente, en esta cristiandad surgió el dogmatismo, surgió el sacramentalismo, el centralismo, el sacerdotalismo, etcétera, etcétera. Todos los ismos que fueron apareciendo desde la perspectiva religiosa. Ya no era una relación con Dios, sino una religión. Aquel hermoso cristianismo apostólico se convirtió en una cristiandad que perdió la pureza neotestamentaria. Los primeros bautistas
juntamente con otros reformadores radicales, porque hay reformadores, como decimos, suave, y hay reformadores radicales. Al estudiar el Nuevo Testamento y la historia cristiana, se vieron obligados a restituir, por decirlo de esta manera, la iglesia verdadera. Para aquellos bautistas de aquel tiempo, la historia de la iglesia primitiva, desde los aproximadamente del año 1 al año 100 después de Cristo en la era apostólica, como está registrada en el Nuevo Testamento, constituye una norma permanente, un modelo continuo, constante y un canon eclesiástico que proporciona normas y reglas dinámicas para cada generación. Así que nuestra denominación bautista va dándole a las nuevas generaciones un legado de principios por los cuales nos regimos. Los demás grupos evangélicos, hablando de las otras denominaciones, tienen muchas de las doctrinas que los bautistas profesamos, como por ejemplo la doctrina de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la salvación, etcétera, etcétera. Las doctrinas no identifican a los bautistas, sino sus principios bíblicos. ¿Cómo usted puede distinguir a un bautista de otra denominación? Por sus principios. Nosotros vemos que los principios dan los elementos distintivos al compararlos con otros sectores del cristianismo. Por lo tanto, los principios bíblicos que creemos los bautistas son reconocidos por hermanos de otras denominaciones a tal grado que han adoptado como regla en sus iglesias. La contribución de los bautistas en este sentido ha sido significativa. Los bautistas en muchos países han sido muy influyentes desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva social y económica también. La denominación bautista tiene una historia muy larga, y los principios son los que la han distinguido, son los que las hace poder encontrarnos con cada una de ellas. Sin embargo, los 9 principios que nosotros vamos a estudiar tienen todos tienen base en la palabra del Señor. Un principio entonces es lo que nosotros vamos a orientar, de acuerdo a estos parámetros, vamos a orientar nuestra vida en nuestras congregaciones. Estos principios son los que nos rigen para vivir en comunidad de fe. Una comunidad de fe entonces va a ser distinguida por los principios por los cuales se rige, los valores éticos que tiene, por la forma en que ve el mundo, la cosmovisión que tiene cada creyente. Nosotros como bautistas en Nicaragua tenemos muchas cosas que podríamos mencionar, y quizás en algún momento va a ser algo histórico que nosotros podamos tener un tema sobre esto, sobre cómo los bautistas en Nicaragua, que ya tienen más de 100 años, en la costa atlántica, en nuestra costa atlántica, nuestra costa caribe, tenemos más de 100 años todavía de haber llegado la congregación bautista a Nicaragua. Nosotros veremos entonces estos principios que se han adoptado del Nuevo Testamento para que cada uno de nosotros podamos vivir bajo esos principios. Y ya para terminar, quiero leerle siempre el verso 42. Dice la palabra del Señor: como una comunidad de fe, como algo que tiene que tener principios, algo de donde tomar esos aspectos de testimonio para cada persona. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recordemos que al principio dijimos 4 aspectos: perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento de pan y perseverar en las oraciones. La perseverancia es parte de la comunidad de fe. Así que para el próximo día vamos a estar entonces estudiando lo que es el señorío, como primer principio el señorío de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, y la palabra del Señor dice: le fue dado un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar para tener el final de este tema de esta noche. Padre Celestial, te damos gracias porque hasta aquí hemos llegado en este tema como introducción a los 9 principios neotestamentarios, bíblicos, bautistas, por las cuales nosotros nos regimos. Te damos gracias por este momento y queremos que seas tú tocando nuestros corazones para poder vivir estos principios como un estilo de vida, no como una obligación, sino como algo agradable para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos saludar entonces a cada uno de ustedes que han estado en sintonía de este programa. Queremos saludar a todos aquellos que están fieles con nosotros, que en cuanto decimos vamos a tener el devocional, tu devocional en casa, están pendientes. Gracias, hermanos. Ustedes hacen que este programa sea de esta manera. Queremos saludar a nuestra hermana Isabelita Fonseca. Nos está escuchando allá en su casa. Ahí está con toda la familia juntos, escuchando lo que es tu devocional en casa y los principios por los cuales vivir en comunidad de fe. Sheila Quiroz también nos está escuchando en este momento. José Ricardo Brenda Méndez nos está escuchando en los Estados Unidos. Saludamos también a todos aquellos hermanos y hermanas que tal vez no escriben en el chat, pero están escuchándolo y solamente le ponen me gusta. Pero sabemos que están pendientes de la transmisión y de oír el mensaje de la palabra del Señor. Les bendecimos, ya sea en Nicaragua o fuera de Nicaragua. Hay muchos hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Saludamos a nuestro hermano Pastor Walter Fernández Paz, allá en Honduras, a nuestro hermano en Guatemala. Tenemos varios amigos en Guatemala que están en sintonía en este momento. Les saludamos en Honduras. Así también en El Salvador tenemos algunos hermanos que nos han estado diciendo de que han visto la transmisión en algún momento. Y saludamos a los jóvenes de la Mosquitia de Honduras. Los jóvenes de la Bautista de la Mosquitia de Honduras también nos sintonizan y han estado escuchando estos programas. Que el Señor me los bendiga y hasta el próximo día. Bendiciones.